es esa maravillosa argumentación jurídica. Sí, yo creo que ya ahí se está compartiendo, profe, me confirma. Sí, ya lo vemos. Sí. Listo, bueno, qué bien. Bueno, no, bueno, básicamente, pues la actividad es muy enriquecedora desde todo punto de vista. Debemos, pues, eso que la vamos a aprovechar y la vamos a hacer siempre como un estilo abierto, un conversatorio donde todos podamos participar después y vayamos construyendo el conocimiento, pues, como dicen las nuevas metodologías del derecho. Bueno, la argumentación jurídica, hoy precisamente estaba en una clase con el doctor Sergio Estrada Vélez, Asociación de Derecho Constitucional en Colombia, esta mañana. Y no sé por qué salió con algo, estábamos esta mañana, y él decía, lo que era filosofía, lo que era interpretación hermenéutica, le daban el nombre de reyenéutica, y no es así. Reyenéutica no es así, porque todas estas asignaturas, que siempre lo he recalcado en mis clases desde los comienzos, filosofía del derecho, argumentación jurídica, interpretación jurídica, es fundamentación. ¿Y qué es fundamentarse? Fundamentarse es consolidar unas bases intelectuales donde usted posteriormente va a construir su edificio como un civilista, como administrativo, como penal, etc. Entonces, si no tenemos esas buenas bases, esa fundamentación en todas estas disciplinas que ayudan al derecho, como es la interpretación, la argumentación, la ciencia política, la geografía, la historia, pues vamos a tener deficiencias al momento de ejercer nuestra vida profesional y nuestra vida laboral. Entonces, todas estas asignaturas yo sé que son muy importantes y como eso hay que verlas, como la fundamentación y la base que nos va a permitir construir bien nuestras capacidades en las diferentes áreas del derecho, Bueno, acá algo vamos a tratarlo básicamente unos 3 momentos, algo de historia, algo ya de concreción respecto al sistema de la argumentación, a la teoría de la argumentación. Lo vamos a ver también como consejos, como recomendaciones, como tips, ¿verdad? Como estructura de un alegato. Y de acuerdo a eso vamos a ir entendiendo toda esta teoría de la argumentación. Básicamente, pues, la podemos encontrar desde Grecia. Grecia la transmite a Roma, ¿verdad? Donde ya el origen del sistema democrático se estaba consolidando y los filósofos, ¿verdad?, estaban ya convencidos de que la palabra, el arte del decir, el arte de pronunciar, el arte de expresarnos por medio de palabras, tenía una teoría y tenía una lógica, ¿verdad? Dentro de ese recorrido, pues, hay algunos teóricos muy importantes en esta edad moderna, como lo fueron en su momento Chaim Perelman, Theodor Fiebet, ahora mismo Juan Antonio García Amado y Manuel Atienza Rodríguez, ¿verdad? Entonces, la recomendación desde ahora, vamos a seguir a estos grandes filósofos del derecho. Juan Antonio García Amado, Manuel Atienza Rodríguez. Han hilvanado un conocimiento y una forma de ver el derecho, apoyados en la filosofía, apoyados en la lógica, apoyados en la teoría de la argumentación, donde vamos a comprender realmente con la visión de cada uno, que no son excluyentes, se complementan. La visión de García Amado se complementa con la visión de Atienza. Desde ese punto lo debemos ver. Vamos a extraerle, a tomarle a cada uno lo mejor de la teoría. A pesar que tienen visiones contrarias, hay que tratar de complementar nuestras posturas en la parte de la teoría de la argumentación. Entonces, estos teóricos son muy importantes porque nos han permitido conocer, nos han permitido abordar este tema y aplicarlo a nuestra disciplina, a nuestra ciencia del derecho, ¿verdad? Entonces, esta es la recomendación para que podamos comprender esta teoría de la argumentación, teoría de la interpretación jurídica. Entonces, para aproximarnos al tema de la argumentación hay que entender los sistemas políticos, hay que entender los sistemas de Estado. Esos sistemas de Estado fueron marcando el derrotero en la historia y de acuerdo a esos sistemas de Estado, así se podía apreciar la argumentación jurídica. Básicamente, esos sistemas de Estado fueron
el Estado absolutista, el Estado de Derecho, el Estado constitucional y el Estado social de derecho. Dentro de cada una de esas denominaciones y configuraciones del poder político, así actuaba la argumentación, el arte del decir, el arte de la palabra. En el Estado absolutista, antes del siglo XIX, el juez no tenía la necesidad de motivar, no tenía la necesidad de explicar, de dar motivos, de dar razones al momento de tomar una decisión en sus providencias. ¿Por qué? Porque se entendía que el juez actuaba en nombre del rey. Eso se configuró durante el Estado absolutista. Nace el Estado de Derecho, nace el constitucionalismo y empiezan a surgir los sistemas parlamentarios. Y es el parlamento en el sistema republicano donde se expresa con mayor medida el arte de la palabra. Los parlamentarios, por esencia, pues, están destinados a transmitir sus ideas, a soportar sus preceptos y sus conocimientos a través de la palabra, a través del arte del decir. Entonces, en el sistema de derecho, en el sistema del Estado de Derecho, los jueces simplemente son aplicadores de la ley. Solo interpretaban gramaticalmente la ley. Entonces, de aquí vemos la importancia de aprender a interpretar para posteriormente argumentar. Se dan de la mano, van estrechamente ligados. Aquí nosotros los abogados debemos siempre estudiar con detenimiento, estudiar con ponderación para acceder al mundo de la interpretación y posteriormente aplicar el derecho al problema, al conflicto que estamos resolviendo. En el Estado constitucional, el derecho va un poquito más allá. Entonces, acordémonos de Friedrich von Savigny, cuando nos comentó sobre esas formas de interpretar clásica, literal, gramatical, histórica, ¿verdad? Entonces, aquí en el Estado de Derecho, vamos un poquito más allá. En el Estado constitucional ya hay una interpretación literalmente de manera sistemática, entendiendo el ordenamiento como un todo. Ese todo, unas normas dependen de la validez de otras. Entonces ya debemos ver la interpretación y la argumentación como un sistema concatenado, relacionado, engranado, donde no podemos actuar como islas, no podemos actuar como ruedas sueltas, donde solamente debemos tener o casarnos con una sola forma de interpretar y con una sola forma de argumentar. Entonces miren la magnitud del cambio que se da con el Estado constitucional de derecho. Y llegamos al Estado social de derecho. En el Estado social de derecho prima una interpretación funcional, integral, donde el intérprete, el juzgador, debe buscar el fin, buscar el contexto, buscar qué quería solucionar el legislador con esa norma, con esa ley, cuáles fueron los preceptos que llevaron a que se implementara esa norma, buscando siempre la legitimidad del juez al momento de tomar una decisión. Y ahí es donde hay una carga de parte del operador de justicia para argumentar al momento de resolver su juicio, sus problemas, al momento de tomar decisiones. Entonces, este es el recorrido histórico que encontramos en la teoría de la argumentación. El Estado absolutista, el Estado de Derecho, el Estado constitucional y el Estado social de derecho. Son teorías precursoras que van dando origen a todo este cuerpo de la argumentación jurídica y que nos van dando luces de cómo podemos abordar el tema cuando ya nos toque hacer los estudios a profundidad. De estas teorías precursoras. Entonces, respecto al tema de la decisión judicial, ¿cómo la relacionamos con la teoría de la argumentación? ¿Cómo la relacionamos con la teoría de la interpretación? Entonces, básicamente, en la decisión judicial encontramos dos grandes corrientes, dos grandes estructuras de pensamiento. Una, partiendo de la pregunta, ¿tenemos el deber de motivar? Entonces, a la respuesta la podemos ver como la racionalidad o la irracionalidad, que la llamaríamos teoría subjetiva de la decisión judicial. Entonces, la teoría de la racionalidad
lo que nos diría es que hay un método que conduce a la toma de decisión, ¿verdad? Entonces ahí encontramos en el siglo XIV, en el siglo XV, encontramos la escuela de la exégesis en Francia, la escuela de la jurisprudencia de intereses en Alemania, donde concedimos el derecho como un sistema perfecto, donde un sistema que no tiene fallas, un sistema que no tiene lagunas, un sistema que no tiene antinomias, donde esa fortaleza del legislador al ser un legislador que prevé, ¿verdad?, solucionar la mayor cantidad de problemas y conflictos jurídicos y sociales, ¿verdad?, no va a presentar fallas al momento de aplicar la ley. Entonces, en este sistema, pues, se extrae la lógica como consecuencia de la ley. Y aquí veríamos los dos grandes sistemas ya, ¿verdad? Como dice García Amado, dos caras de la misma moneda, el sistema de la subsunción y el sistema de la ponderación. El sistema de la subsunción y el sistema de la ponderación. Entonces, en este sistema de racionalidad, el juez no valora. El juez encuentra una solución correcta para cada caso. El juez no crea derecho. ¿Qué estamos viendo en este sistema? ¿Qué estamos viendo en esta estructura de pensamiento? Que aquí el juez está plenamente consciente de que va a solucionar su conflicto jurídico, que va a fallar, que va a tomar una decisión con la ley, ¿verdad? Con las manifestaciones de la ley, y no va a encontrar de pronto un caso difícil, ¿verdad? Entonces también vamos relacionando lo que acabamos de ver. Subsumir y ponderar. Dos caras de la misma moneda. Casos fáciles y casos difíciles. Casos fáciles y casos difíciles. Entonces, dentro de esta racionalidad, el juez siempre se va a ver abocado a buscar la respuesta objetivamente correcta, la solución objetivamente correcta en la racionalidad. Lo contrario, lo opuesto, sería la teoría irracional, la teoría subjetiva, donde el juez tiene mayor poder, el juez tiene mayor alcance al resolver los problemas. Cada juez va a decidir el caso como lo vea, como lo entienda. Tratar siempre de buscar la solución a un caso que tenga las connotaciones de un caso difícil. Críticas a este sistema: sesgos cognitivos, formación política del juez, formación profesional del juez, ¿verdad? Y aquí la gran escuela que representa el realismo jurídico, tanto escandinavo como estadounidense. El realismo jurídico, bueno, con la máxima: el juez primero decide y después motiva. Máxima que ha dado a la crítica y que está reflejada en esa estructura. Entonces, aquí vamos a ver en el sistema irracional, el sistema subjetivo, cuál es el fin de la norma, qué busca la norma al momento de ser aplicada en la sociedad. Y aquí vemos a Jhering, ¿verdad? Entonces, en la sociedad se dan las normas que la van a regular y las normas que van a hacer que se conviva en paz. Después Philip Beck, ¿verdad? Con la jurisprudencia de intereses, jurisprudencia de valores. Cada norma responde con un valor. Entonces le toca al juez darle sentido a esa norma de acuerdo al valor que encontremos en normas superiores. Entonces aquí vemos las dos grandes posiciones en la decisión judicial: la posición racional y la posición irracional o subjetiva. Una diciendo que encontramos la solución al caso planteado, al problema jurídico, y la otra donde a veces la norma no nos copa, no nos llena la problemática para resolver y tenemos que darle mayor poder al juez, mayor capacidad al juez para que trate de aplicar en un todo, en un sistema normativo de valores y principios, la solución al caso correcto. Y ahí, pues las escuelas serían esas: el fin de la norma de Jhering y la sociedad de las normas y la jurisprudencia de intereses de Philip Beck en Alemania.
Entonces, el llamado siempre a los estudiantes es entender estas dos grandes corrientes y poderlas aplicar en sus estudios, poderlas entender, alimentarlas desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista jurisprudencial, ¿verdad? Entonces, el fin de la argumentación jurídica. El fin de la argumentación jurídica es dar razones para apoyar una conclusión, para apoyar una decisión. Esta connotación de estas decisiones deben ser coherentes, breves y precisas. Y el llamado del pregrado como estudiantes de derecho es que seamos coherentes en el pensamiento jurídico, que lo expresemos de forma clara y en la mayor medida posible que seamos breves. La brevedad es algo que el sistema judicial necesita, tanto para alegatos orales como para presentación de escritos y memoriales. Entonces, en el proceso de argumentación lo que hacemos es dar nuestros puntos de vista para ser coherentes, para ser precisos, usando la buena razón acompañada del arte del decir, del arte de la palabra, de una forma en que podamos convencer. Y aquí que llega la retórica. La retórica, el arte de decir, el arte de la palabra, debemos expresarla de manera elegante, de manera precisa, acorde a los estudios y a las temáticas que estamos adelantando en derecho. Llamamos nuevamente a ser concretos, a ser precisos, a buscar siempre esa aplicación del silogismo cuando estemos en la operación de subsunción y a ser precisos también cuando estemos en operaciones de ponderación. Y aquí la lógica jurídica, la construcción de premisa, premisa mayor, premisa menor, conclusión, debe ser un conocimiento del abogado para poder aplicarlo de una forma correcta. Entonces, en la argumentación debemos demostrar, debemos justificar y debemos apoyar nuestras decisiones, siempre acompañada del elemento fáctico, del elemento probatorio y del elemento jurídico, de una forma coherente, dando razones para obtener lo que pretendemos. Entonces, aquí, muchachos, el llamado que cuando estemos ya en las actividades de litigio, en las actividades judiciales, siempre que vayamos a escribir nuestros memoriales, nuestras demandas, peticiones, tutelas, todo, la coherencia, la concreción de las ideas, proyectémosle al juez, démosle al juez un proyecto de sentencia con nuestros escritos. Que él desde la primera lectura sepa lo que nosotros queremos. No caigamos en ese fenómeno de estar volviéndonos repetitivos, decir varias veces lo mismo. Vamos al grano, con la prueba, con el hecho y con la parte jurídica, con el contenido jurídico. Entonces, argumentación jurídica también depende de la manera como interpretamos. Así como interpretamos, argumentamos. Así como interpretamos, argumentamos. Si este es el llamado siempre a relacionar el método interpretativo que utilicemos al momento de argumentar. Conocerlo desde un principio. Interpretación histórica, interpretación doctrinal, interpretación judicial. El argumento debe ser congruente, debe ser claro y debe ser veraz. Se debe conocer el tema a la perfección para poder dar una explicación persuasiva y una explicación razonada. De acuerdo a la forma como nosotros presentemos nuestros argumentos, así va a ser la capacidad de convencer al auditorio, la capacidad de convencer al juez. Y a la larga lo que queremos con la argumentación es convencer a la contraparte de que nuestra posición es la posición correcta, la posición válida. Ese es el fin último de la argumentación judicial. Entonces, para llegar a esa fase de convencimiento, debemos tener claro el alegato de apertura, la estructura del alegato. La estructura del alegato siempre viéndolo como una forma lógica y coherente de presentar el tema. Si vamos a presentar el tema, ser claro desde un principio si es contrato, si es testamento, si es nulidad del acto administrativo, etcétera. Debemos ser claros con el tema. ¿Qué estamos pidiendo? ¿Cuál es el conflicto jurídico y cuál es el problema que vamos a tratar de entrada? Debe quedar claro el tema. El elemento fáctico, describir el elemento fáctico, los hechos, la puntualidad de los hechos de una forma cronológica, breve y pertinente.
No nos debemos extender escribiendo 20, 30 hechos, ¿verdad? Para llegar a una porción minúscula de los medios probatorios. Entonces los hechos deben estar estructurados de una manera clara, de una manera coherente, de una manera precisa, que usted desde los hechos que empiece a relatar, empiece a convencer. Después de los hechos lo vamos a relacionar directamente con el elemento probatorio, los medios de prueba que vamos a utilizar para acompañar las afirmaciones que hacemos en el elemento fáctico, los medios de prueba que vamos a acompañar para acompañar los medios fácticos y los hechos que vamos a manifestar. El elemento jurídico, debemos tener claro cuáles son las normas que vamos a traer, las normas que vamos a llamar, las normas que vamos a manifestar en nuestro escrito, en nuestra demanda, en nuestra audiencia. Normas pertinentes, y esas normas pertinentes nos las da la jurisprudencia de cierre de altas cortes atinentes al tema. Y la petición final, lo que queremos, la pretensión, lo que le estamos solicitando al juez, a la contraparte, que se dé la toma de decisión. Proyectémosle al juez una sentencia en nuestra demanda, que le quede claro el tema, que le quede claro el elemento fáctico, el elemento probatorio y que le quede claro el elemento jurídico para pedir con convicción, convicción. Entonces, nuevas formas de interpretar y argumentar. Ya ha cambiado ese sistema que pasó, ¿verdad? Donde solamente, literalmente aplicábamos la norma. No, ahora son reglas y principios, En el modelo de reglas, lo que vemos es la subsunción, donde hay una operación lógica entre los hechos que estamos relatando y los medios de prueba que estamos utilizando. Eso es en el modelo de reglas, aplicado a la teoría de los casos fáciles. Ejemplo, velocidad máxima 80 kilómetros por hora. Si vamos a 90, violamos la regla. Si vamos por debajo de 90, estamos en la regla, ¿verdad? En 80 kilómetros. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Una operación de silogismo. Premisa mayor, el hecho está probado. Premisa menor, se aplica la norma y vamos a pedir que la conclusión. Entonces debe haber una conclusión válida, lógica entre la premisa mayor, la premisa menor y la petición, ¿verdad? Modelo de reglas, ¿verdad? ¿Qué le toca al operador judicial? ¿Qué le toca al juez? Verificar que los hechos fueron probados, ¿sí? Nacimiento 10 de enero de 1950, hecho probado. 1.300 semanas de cotización, hecho probado, ¿sí? Entonces, ese es en el modelo de reglas. También hay el modelo de principios. ¿Como cuáles? Una norma que se redacta de manera amplia, ¿verdad? Que no tiene una sanción y un supuesto de hecho claro, determinado. Principio a la no discriminación, principio a la dignidad humana, a la libertad de opinión, a la libertad de reunión, a la libertad de manifestación, al libre desarrollo de la personalidad. Normas que están redactadas, tipos de normas que están redactadas de manera amplia, que no tienen un supuesto jurídico claro ni una sanción, ¿verdad? Entonces al intérprete, al operador, al litigante le toca amoldar, estudiar y analizar ese principio. Y aquí es donde la gran teoría alexiana, que está siendo criticada, vapuleada, pero que hasta ahora no hay otra, ¿verdad? Es que el modelo de subsunción no pega, el modelo de subsunción no se aplica. Y aquí llamamos a la ponderación, ¿verdad? La ponderación es esa capacidad que tiene el operador, el juzgador, el intérprete para darle peso a cierto principio por encima de otro. ¿Hasta dónde podemos llevar un principio que choque, que se limite con otro para el caso concreto y solamente para el caso concreto? Entonces, el modelo de la ponderación lo que hace es aplicar, llevar hasta más allá, mandato de optimización, un principio sobre otro, que en ese caso concreto va más allá y lo subsume. Le damos mayor peso a un principio que a otro. Le damos mayor peso a la libertad de conciencia que a la no discriminación. Le damos mayor peso a la libertad, al derecho al honor, a la intimidad, que al derecho a la información. Entonces, ese choque de principios lo vamos a resolver por la ponderación. Entonces,
Como conclusión, incorporar y conocer el método de la ponderación, otorgándole peso específico a ese principio que vamos a resolver. Crítica. Hasta ahora no ha habido un modelo alternativo que reemplace el modelo de la ponderación. Entonces, ponderamos normas de igual categoría. Ponderamos normas de igual categoría. Principio, ¿verdad? Y para la ayuda a veces, que es una parte, cuando toca de diferentes principios, nos apoyamos del test de proporcionalidad. Cuando utilizamos normas de diferentes rangos. Derecho fundamental constitucional, norma de desarrollo legal. Entonces, si esta norma de desarrollo legal está acorde con el principio, con el valor o con el derecho fundamental constitucional superior, usamos el test de proporcionalidad. Bueno, mi doctora Claudia, esta ha sido, pues, espero que esa parte haya tenido bastante, pues, haya sido claro en estos momentos. Y bueno, vamos a hacer la dinámica, vamos a escucharnos. Espero que les haya gustado esta disertación. Claro que sí, mi profesor Carlos, de antemano, excelente ese aporte, muy importante, porque creo que ese recorrido inclusive histórico con el que inició nuestro profesor Carlos, pues nos permite entender a nosotros, sin duda alguna, digamos que esos elementos evolutivos que debemos tener muy presentes, digamos que desde nuestra misma argumentación jurídica. Fíjense que estamos hablando de diferentes posiciones, en este caso de diferentes teóricos, que cada uno al interior de nuestras clases hemos venido analizando con unas perspectivas muy importantes, pero que también tienen una gran relevancia cuando hablamos, en este caso, de lo que es la argumentación jurídica, y sobre todo porque, si bien estamos hablando, y comentaba nuestro profesor, de diferentes estados, por lo menos hablaba del estado absolutista, se estaba hablando del estado de derecho, el estado constitucional, el estado social de derecho. Vemos diferentes épocas, diferentes momentos, y creo que es tan importante porque desde la investigación nos permite hablar de una información globalizada. Podemos ver en diferentes países, en diferentes, digamos que estados, de una u otra manera, esa estructura, ese régimen que tiene una contraposición, pero que al mismo tiempo tiene tanta religación, tanto impacto desde el punto de vista social, político, en este caso, frente, digamos, que a la estructura de por qué no hablar de una democracia. Nosotros entendemos la importancia, y cuando estamos hablando desde un punto de vista histórico, entonces podemos ver las bondades de lo que ha sido, sin duda alguna, esta evolución. Sobre todo porque estamos hablando de un Estado social de derecho, con muchas críticas para una Constitución de 1991, no solamente por lo que contiene, sino también teoría versus práctica, lo que estamos viviendo. Y el profesor resaltaba un punto que nos hace, yo pienso que reflexionar acerca de, sin duda alguna, esa responsabilidad por parte de lo que son los operadores, en este caso judiciales. Digamos que es una tarea bastante fuerte. A veces no entendemos, inclusive cuando leemos una sentencia y de pronto tenemos una arista, cuando tenemos ya un fallo, cuando tenemos esa respuesta, esa resolución, digamos que ese resultado a la mirada de pronto de muchos, pero no logramos de pronto entender, porque el profesor hablaba de un punto muy importante, y es la objetividad, es la ponderación. Pienso que ha sido para nosotros como abogados siempre una estructura bastante sólida, muchas críticas al respecto, pero es porque entendemos que la argumentación sin duda se ha convertido para nosotros en una estrategia, en un mecanismo conceptual. Tenemos una idea muy, digamos que difusa y vaga cuando iniciamos nuestra clase, cuando venimos de pronto, digamos que de otras asignaturas, de otras disciplinas, y el profesor inició con un comentario que pienso que fue muy, muy pertinente, y es que muchas veces el comentario que se hace en la argumentación, esa asignatura es simple y llanamente una asignatura más o una asignatura de pronto de relleno, pareciera que ni siquiera tuviera que ver en este caso con derecho y no comprendo la importancia, pero en realidad es desde esta asignatura donde usted está sentando esas bases que le permiten hablar no solamente, digamos que de ese grado de convencimiento frente a la oratoria. Algunos de pronto piensan que argumentar, y lo vemos desde nuestros inicios, nuestra historia, cuando hablamos de Sócrates, cuando hablamos de Platón,
en donde se inician esos primeros momentos como esas prácticas para poder generar competencias con respecto a la oratoria, sobre todo porque quienes estaban más interesados en poder argumentar eran aquellos que tenían de pronto algún tipo de interés político, ese convencimiento de las masas, no importa lo que se dijera, pero que las masas, entre otras cosas, ese pueblo viera, digamos que una muy buena estructura en esa oralidad, un convencimiento, ciertas competencias que le permitiera de una u otra manera, porque no ser admirados. Pero ya en el trayecto, digamos que históricamente, evolutivamente hablando, ya a la mirada de nuestros grandes maestros, de nuestros antecesores, hay una preocupación muy importante por lo que es la transferencia de ese conocimiento, pero un conocimiento de otras cosas que lleve a la estructura lógica, que lleve inclusive a lo que es el razonamiento, no solamente llenar, digamos que esos escenarios de una multitud de personas, sino en realidad el poder comprobar que estuviese transmitiéndose un conocimiento de otras cosas ideal, y la importancia de otras cosas en aquel momento ya de lo que es la confrontación, de que estas personas también participaran desde el punto de vista inclusive del diálogo, pero también de esa contraposición, ¿por qué no el poder ejercer lo que es, entre otras cosas, el debate? Son puntos específicos que nos llevan a resaltar la importancia de esta asignatura en lo que es ese pensamiento sociocrítico, en lo que es ese raciocinio, en lo que es la lógica que el estudiante de Derecho debe tener en el momento de poder establecer una interpretación, entre otras cosas, adecuada. Al hablar de métodos de interpretación vamos a encontrar en muchos, inclusive de aquellos que parten desde un punto de vista o de una manera de interpretación de otras cosas exegética, aquellos que contemplan lo que es la norma dentro de un proceso y dentro, digamos, que un escenario pues bastante sistemático, como lo manejamos y como bien lo comentaba el profesor, nuestro profesor Carlos, cuando nos hace entender, pienso que es un momento muy reflexivo para todos. Pienso que la interpretación del profesor nos lleva a un momento inclusive de reflexión, un momento de sensibilización sobre lo que es, digamos que, esa importancia de la argumentación, y nos permite ir un poco más allá, en este caso en la práctica, porque estamos hablando de una serie de acontecimientos, estamos hablando de una sociedad completamente dinámica, una sociedad que está en un proceso de evolución y que las problemáticas que hoy tenemos no son las mismas que de pronto vivieron nuestros abuelitos o que vivieron de pronto nuestros padres. Usted le pregunta a su abuelito, papá, ¿usted qué piensa de que dos hombres hoy se casaran y que estuviéramos en una lucha constante a través de lo que es la importancia, esa religación, pero sobre todo ese fortalecimiento de derechos frente, por ejemplo, lo que es la adopción? Yo creo que a mi abuelito, de pronto, esa pregunta no sería muy adecuada porque de pronto puede estar allí incidiendo en algún tipo de infarto o de pronto, ¿cómo me va a decir usted eso? ¿Cuándo pasó? Y yo me dormí y la verdad fue que me levanté, ¿cómo así que los hombres? Y los otros comentarios pues no los haríamos aquí en clase porque sabemos que como abogados de una u otra manera siempre estamos en defensa de los derechos humanos, en defensa, digamos, que esos derechos y estos principios constitucionales, aunque en muchas ocasiones de pronto no seamos, digamos que, por decirlo así, participativos, o de pronto estemos participando en algunas de pronto orientaciones o de pronto en algunos pensamientos específicos, pero de igual manera como abogados nos queda muy irregular hacer un comentario pues discriminatorio. Pero fíjense que esa es la realidad. Estamos viviendo ciertas situaciones que anteriormente no vivíamos. Por ejemplo, un ejemplo muy puntual es esa lucha a favor de lo que son los derechos de la mujer. No se está viviendo solamente en Colombia, sino también se está viviendo en diferentes partes del mundo, en donde ya se ha despenalizado, por ejemplo, lo que es el aborto. Nosotros tenemos si hacemos de pronto una línea normativa, una línea del tiempo, viendo inclusive la importancia de esos precedentes normativos, de esos precedentes judiciales con respecto a lo que es esa posición del aborto como una temática que siempre ha generado gran controversia junto a lo que es la adopción, lo que es el matrimonio de parejas del mismo sexo, la adopción por parte de ellos, la eutanasia, siempre han sido problemáticas. Creo que el profesor Carlos y yo la hemos venido siempre escuchando y siempre hemos estado integrados, inclusive desde los primeros momentos